Acá estamos, con una calle muy conocida por todos, muy querida por todos, hablando de colorido y de floreciente vegetación. Estamos hablando de la calle Dante Alighieri, de la avenida Dante Alighieri, dedicada al poeta italiano, conocido como el Camino del Boulevard. ¿Por qué el Camino del Boulevard? Porque tenemos que ubicarnos para empezar a reseñar la biografía de Alighieri y de la calle en particular, la Villa María de entonces. La Villa María de entonces, estamos hablando en los albores de la población, ¿no es cierto?, de 1867 en adelante. La tenemos que imaginar el poblado que miraba para el Paso de Ferreira y que teóricamente, después que se construyera la estación, se iba a unir con el Paso de Ferreira a través de un puente de madera que se había construido, que lo había construido un señor que se llamaba Antonio Santolini en el año 1869, ahí nomás poquito después que se fundó. Un puente de madera que por supuesto se lo llevó puesta la inundación más severa que tuvo la zona, el Talamochita. Y entonces fue ahí que entra en escena un cambio, como que la ciudad rotó en cuanto a su importancia, en cuanto a la planificación urbanística. ¿Por qué? Porque cuando el presidente Sarmiento entonces dona el puente Vélez Sarsfield, que se inaugura en 1881, la ciudad, que estaba erigida en torno a la estación de ferrocarril ya construida, que ya había llegado las vías, ya pasaba el tren, y ahí se empezó a construir el villero, hizo una especie de giro de 45 grados y se empezó a construir entre la estación y el puente Vélez Sarsfield, que unía con Villanueva ya de manera segura. Claro. Segura, entre comillas, hasta el año 1927, que otra inundación se lleva puesto el primer puente Vélez Sarsfield. El puente Vélez Sarsfield, claro, que cae de manera definitiva hace poco tiempo atrás, en el 2013. Pero en ese tiempo, la floreciente población de Villa María hizo su principal desarrollo urbanístico entre la estación y ese puente. Entonces, claro, cobra realmente mucha importancia la avenida Dante Alighieri, que le llamaban el Camino del Boulevard, claro, porque era el único boulevard como tal que estaba hecho desde la costa del río hasta lo que hoy conocemos como Boulevard Italia, Cárcano, en ese lugar. Son 400 metros. Y en esa zona existía un poblado que se llamaba Villa Cuenca, o Pueblo Cuenca. O sea, Villa María, el centro, encontraba como una lejanía, como algo muy, muy lejos, ese puente, y era muy remoto. Era Villa Cuenca, el lugar que unía con... Era un poblado aparte. Era como un pequeño pobladito, y para referencia no es como si fuera la parte del polideportivo, donde está ahora, ¿no es cierto? Bueno, Alighieri y Costanera, calle Entre Ríos, calle Buenos Aires, esa sería la prolongación de la calle Corrientes, ¿no? Claro, exacto. Toda esa zona, lo que es la calle Colombia, toda esa parte formaba parte de ese villorio que le llamaban Villa Cuenca o Pueblo Cuenca. Por eso la importancia que tenía esta arteria, que posteriormente se le llamó Dante Alighieri, y que lamentablemente no tenemos el registro exacto de cuándo fue nombrado Dante Alighieri. Puede haber sido en el año 1911, cuando en la intendencia del intendente Reino se puso nombres de las calles que iban de la calle Buenos Aires hacia el este. Antes había una sola nominación de las calles, y después que se trazó la Buenos Aires, estaba trazada en realidad, que era el camino de las colonias, se hizo la nomenclatura que hoy conocemos. Probablemente puede decir eso, o cuando
se instaló el monumento a Dante Alighieri, que fue en el año 1935. Ajá. Posiblemente, pero no hay una certeza. Claro que revisé varios libros, varios archivos y el digesto municipal donde vienen ordenanzas del año 30, más o menos 20, inclusive algunas, y no aparece. No aparece. ¿Quién era Dante Alighieri? Vamos a empezar a hablar de Dante Alighieri para después hablar de la calle en particular. Dante Alighieri, que fue bautizado como Durante di Alighiero degli Alighieri, con cantito y todo lo que había nacido el 29 de mayo de 1265 en Florencia. Era hijo de Alighiero de Bellinzone y Gabriella Bellia. Gabriella la Bella, podemos decir. Claro. Gabriella Bellia, quienes pertenecían a la burguesía florentina. Dante aseguró siempre que procedía de familia noble y así lo hizo constar en El Paraíso. El Paraíso es uno de los fragmentos de la encumbrada obra La Divina Comedia. Claro. Ahí es donde trazó un vínculo familiar con un supuesto antepasado que habría sido armado caballero por el emperador Conrado II. Durante sus años de estudio, Alighieri coincidió con el poeta Guido Cavalcanti, representante del Dolce Stil Novo, unos 15 años mayor que él, con quien intimó y de quien se convirtió en discípulo. Según explica en su autobiografía, más o menos recreada poéticamente, Vida Nueva, en 1274, vio por primera vez a Beatriz Portinari cuando ella contaba 8 años y él 9. El apasionado y platónico enamoramiento de Dante tendría lugar al coincidir de nuevo con ella 9 años más tarde, o sea, cuando tenían 18 años, el amor de su vida. En 1285 tomó parte en el asedio de Poggi di Santa Cecilia, defendido por los aretinos, y 2 años más tarde se trasladó a Bolonia, quizás a estudiar, si bien se tienen dudas en lo referente a su paso por la universidad de dicha ciudad. En 1290 murió Beatriz y 1 año más tarde Dante contrajo matrimonio con Gemma di Manetto, con quien tuvo 4 hijos. En 1295 se inscribió en el gremio de médicos y boticarios y a partir del mes de noviembre empezó a interesarse por la política municipal florentina. Entre mayo y septiembre del año siguiente fue miembro del Consejo de los 100 y en 1298 participó en la firma del Tratado de Paz con Arezzo. En 1300 y en calidad de embajador se trasladó a San Gimignano para negociar la visita de representante de la Liga Guelfa a Florencia, donde ocupó el máximo cargo de la magistratura florentina. En octubre de 1301, parece mentira que estamos hablando de eso, sí, tan remoto como si fuera ayer. Ahí, tras oponerse al envío de tropas para ayudar al Papa Bonifacio VIII, Dante fue designado emperador ante el pontífice, a quien ofreció un tratado de paz. El Papa, sin embargo, lo retuvo en Roma en contra de su voluntad, con intención de ayudar en Florencia a la facción güelfa opuesta a la de Dante, sector que a la postre se hizo con el control de la ciudad y desterró a sus oponentes. Acusado de malversación de fondos, Dante fue condenado a multa, expropiación y exilio, y más tarde a muerte, en caso de que regresara a Florencia. A partir de esa fecha, Dante inició un largo exilio que iba a durar el resto de su vida. Residió en Verona, Padua, Rimini, Lucca y finalmente Rávena, ciudad en la cual fue huésped de Guido Novello de Polenta y donde permaneció hasta su muerte. La influencia de la poesía trovadoresca y estilo novista sobre Dante Alighieri queda reflejada en su Vida Nueva, conjunto de poemas y prosas dirigidos a Beatriz, razón de la vida del poeta y también de sus tormentos, y en sus Rime Petrose, dirigidas a una amada supuesta, a la que escribe solo para disimular ante los demás su verdadero amor. El juego poético amoroso oscila entre la pasión imposible y la espiritualizada idealización de la figura de la amada, aunque las rígidas formas del estilo novismo adquieren una fuerza
y sinceridad nueva en manos de Dante. El experimentalismo de los poemas de Dante Alighieri y la búsqueda consciente de un estilo propio culminarán finalmente con la conocida Divina Comedia, una de las cumbres de la literatura universal. Dividida en 3 cantos, el infierno, el purgatorio y el paraíso, y escrita en tercetos, se resume en ella toda la cosmología medieval mediante la presentación del recorrido del alma de Dante, guiada primero por Virgilio y más adelante por Beatriz, en la expiación de sus pecados. Con un lenguaje de gran riqueza expresiva, el poeta mezcla los elementos simbólicos con referencias a personajes históricos y mitológicos, hasta construir una equilibrada y grandiosa síntesis del saber acumulado por el hombre de la antigüedad clásica hasta la Edad Media. El gran poeta falleció en Rávena el 14 de septiembre de 1321. Esto es lo que se refiere a la biografía del gran poeta italiano. Lo que tiene que ver con la calle en sí, en particular la arteria en sí, tenemos que recordar que en esa arteria funcionó el primer lazareto que tuvo Villa María. Lazareto se le decía a aquellos lugares en donde se confinaban a los enfermos de algún tipo de epidemia. En este caso el cólera. Y se dio justamente en la avenida Dante Alighieri, en una casona que teóricamente la hemos visitado con Angelito para sacar fotos, y por lo menos parte de ella todavía está en pie. Ajá. Podemos ver a través del relevamiento satelital la precariedad de la construcción en los fondos de ella y coincide con la dirección. Ajá. ¿Está en uno de los primeros tramos de la avenida? Está en avenida Dante Alighieri, el 281. Ajá, mira vos. Hay un estudio jurídico en el frente que tiene que haber sido reformado y es la parte, digamos, más nueva, ¿no es cierto?, de esa, ya me doy cuenta, sí, de esa construcción. Es como si fuera Santo era que existía en Dante Alighieri y Cárcano, bueno, la esquina opuesta, la que claro, sigue yendo para el río. Ahí, llegando a esa esquina, existía el lazareto. Y en la ciudad, en las obras y los días del profesor Bernardino Calvo, se extrae que en el año 1886 el pequeño Villorio, con menos de 1000 habitantes, sufre los lacerantes efectos precisamente de la cruel epidemia, la tercera que se registraba en el país, el cólera. Alarmada por la inminente presencia del flagelo y que procedía aparentemente del puerto de Rosario y se propagaba al interior por medio de los movimientos del ferrocarril, la población, a instancia de las autoridades municipales, blanquearon con cal las casas, ranchos y edificios públicos y particulares, prohibiéndose expresamente arrojar a la calle basura o aguas servidas. El 23 de noviembre de 1886, precisamente, la Intendencia Municipal convocó de urgencia al vecindario y se dispuso el cierre de las escuelas y la fumigación de la estación ferroviaria y de los trenes que arribaban, en una jornada agitada que puso de relieve la justificada preocupación de las autoridades. Días después se dispuso la construcción de un lazareto, ubicado sobre la actual avenida Dante Alighieri, para alojar a los enfermos. Fue en ese marco que cobra gran protagonismo la acción profesional de Sebastián Carbó. Hemos hablado de la calle del doctor Carbó, que increíblemente lo premiaron con ponerle la calle, la que está exactamente lindera al cementerio. O sea, a la vida, la muerte. Claro, exactamente. Recién en el mes de abril del año siguiente, al cabo de 5 fatídicos meses, se dio por superada la cruel epidemia. A la vez, José Pedernera, en la historia de la ciudad de Villa María, señalaba: como no fue posible conseguir una casa alquilada, la municipalidad debió adquirir una en la propiedad ubicada como a 6 cuadras de la población, en el bulevar que va al puente Vélez Sarsfield, hoy Boulevard de Dante Alighieri. Fíjense cómo se expresa
a 6 cuadras de la población. O sea, la población se referencia al centro. A la parte céntrica. Y en la versión papel hay fotografías que ilustran la publicación, en donde se puede ver inclusive la avenida cubierta por las aguas, porque era muy común que cuando llegaba una inundación ingresaba por ahí el río Talamochita, teniendo en cuenta esa cercanía. Y en aquel tiempo, por supuesto, no existía el dique regulador que se instaló, creo que en el año 1979, creo 78, el Piedras Mora, digo, en la serranía de Córdoba. También se ve en una de las fotografías cuando se inaugura el busto de Dante Alighieri en el año 1935, donde están presentes el intendente Parajón Ortiz, haciendo uso de la palabra, los profesores Juan Rocci, Ramiro Suárez y el padre Pablo Colabianchi Cicerone. Mirá vos. Estos son todo un poco para mostrar lo que gráficamente habíamos publicado en su momento el domingo, de este gran poeta italiano que había nacido en 1265 en Florencia. Nos referimos a Dante Alighieri.